bastones, paraguas y chanclos. En él estaban sentadas dos mujeres, una de ellas joven, vieja la otra. Habría podido pensarse que su misión era acampanar a su señora, una vieja solterona o tal vez una viuda, pero observándolas más atentamente uno se daba cuenta de que no eran criadas ordinarias. Tenían las manos demasiado finas, su porte y actitud eran demasiado majestuosos, pues eran, en efecto, personas reales, y el corte de sus vestidos revelaba una audacia muy personal. Eran ni más ni menos dos hadas. La más joven, aunque no era la felicidad en persona, sí era, en cambio, una camarera de una de las damas de honor, las encargadas de distribuir los favores menos valiosos de la suerte. La más vieja parecía un tanto sombría. Era la preocupación. Así está segura de que se han llevado a término de la manera de vida. Las dos hadas se estaban contando mutuamente sus andanzas de aquel día. La mensajera de la suerte solo había hecho unos encargos de poca monta, preservado un sombrero nuevo de un chaparrón, procurado a un señor honorable un saludo de una nulidad distinguida, etc. Pero le quedaba por hacer algo que se salía de lo corriente. Tengo que decirte aún, prosiguió, que hoy es mi cumpleaños y para celebrarlo me han confiado un par de chanclos para que los entregue a los hombres. Estos chanclos tienen la propiedad de transportar en el acto a quien los calce al lugar y a la época en la que le gustaría vivir. Todo deseo que guarde relación con el tiempo, el lugar o la duración es cumplido al acto, y así el hombre encuentra finalmente la felicidad en este mundo. ¿Eso crees tú?, replicó la preocupación. El hombre que haga uso de esa facultad será muy desgraciado y bendecirá el instante en que pueda quitarse los chanclos. ¿Por qué dices eso?, respondió la otra. Mira, voy a dejarlos en el umbral. Alguien se los pondrá equivocadamente y verás lo feliz que será. Esta fue la conversación. ¿Qué tal le fue al consejero? Se había hecho ya tarde. El consejero de justicia, absorto en su panegírico de la época del rey Hans, se acordó al final de que era hora de despedirse y quiso el azar que, en vez de sus chanclos, se calzase los de la suerte y saliese con ellos a la calle del este. Pero la fuerza mágica del calzado lo trasladó al tiempo del rey Hans, y por eso se metió de pies en la porquería y el barro, pues en aquellos tiempos las calles no estaban empedradas. «Es espantoso como está de sucia la calle», exclamó el consejero. «Han quitado la acera y todos los faroles están apagados. La luna estaba aún baja sobre el horizonte y el aire era además bastante denso, por lo que todos los objetos se confundían en la oscuridad. En la primera esquina brillaba una lamparilla debajo de una imagen de la Virgen, pero la luz que arrojaba era casi nula. El hombre no la vio hasta que estuvo
plaza del palacio. Solo veía una ribera baja y al fin divisó dos individuos sentados en una barca. ¿Desea el señor que le pasemos a la isla?, preguntaron. ¿Pasar a la isla?, respondió el consejero, ignorante aún de la época en la que se encontraba. A donde voy es a Christianshafen, a la calle del mercado. Los individuos lo miraron sin decir nada. Decidme solo dónde está el puente, prosiguió. Es vergonzoso que no estén encendidos los faroles, y además hay tanto barro que no parece sino que camine uno por un cenagal. A medida que hablaba con los barqueros se le hacían más y más incomprensibles. No entiendo vuestra jerga, dijo finalmente, volviéndoles la espalda. No lograba dar con el puente y ni siquiera había barandilla. Esto es una vergüenza de dejadez, dijo. Nunca le había parecido su época más miserable que aquella noche. Creo que lo mejor será tomar un coche, pensó. Pero, ¿coches me has dicho? No se veía ninguno. Tendré que volver de nuevo al mercado real. De seguro que allí los hay. De otro modo, nunca llegaré a Christianshafen. Volvió a la calle del este y casi la había recorrido toda cuando salió la luna. Dios mío, qué esperpento han levantado aquí, exclamó al distinguir la puerta del este, que en aquellos tiempos se hallaba en el extremo de la calle. Entretanto encontró un portafolio por el que salió el actual mercado nuevo, pero no era sino una extensa explanada cubierta de hierba con algunos matorrales, atravesada por una ancha corriente de agua. Varias miserias barracas de madera habitadas por marineros de Halland, de quienes venía el nombre de Punta de Halland, se levantaban en la orilla opuesta. O lo que estoy viendo es un espejismo, o estoy borracho, suspiró el consejero. ¿Qué diablos es eso? Volvióse persuadido de que estaba enfermo. Al entrar de nuevo en la calle, observó las casas con más atención. La mayoría eran de entramado de madera y muchas tenían tejado de paja. No, yo no estoy bien, exclamó, y sin embargo solo he tomado un vaso de ponche. Cierto es, una bebida que siempre se me sube a la cabeza. Además, fue una gran equivocación servirnos ponche con salmón caliente. Se lo diré a la señora de la gente, y si volviese a decirle lo que me ocurre. Pero sería ridículo, y otra cosa aparte, tal vez estén ya acostados. Buscó la casa, pero no aparecía por ningún lado. Pero esto es espantoso, no reconozco la calle del este, no hay ninguna tienda, solo veo casas viejas, míseras y semiderruidas, como si estuviese en Roeskilde o Ringsted. Yo estoy enfermo, pero de nada sirve hacerse imaginaciones. ¿Dónde diablos está la casa de la gente? Esta no se le parece en nada, y sin embargo hay gente aún. Ah, no hay duda, estoy enfermo. Empujó una puerta entornada a la que llegaba la luz por una rendija. Era una posada de los viejos tiempos, una especie de cervecería. La sala presentaba el aspecto de una taberna de Holstein. Cierto número de personas, marinos, burgueses de Copenhague y 2 o 3 clérigos, estaban enfrascados en animadas charlas sobre sus jarras de cerveza y apenas se dieron cuenta del forastero. Usted perdone, dijo el consejero a la posadera, que se adelantó a su encuentro. Me siento muy indispuesto. ¿No podría usted proporcionarme un coche que me llevase a Christianshafen? La mujer lo miró, sacudiendo la cabeza. Luego dirigióle la palabra en lengua alemana. Nuestro consejero, pensando que no conocía la danesa,
ojos en la rada, dijeron, y el consejero, que había vivido los acontecimientos de 1801, se sumó a los vituperios contra los ingleses. El resto de la charla, en cambio, ya no discurrió tan llanamente, y en más de un momento pusieron los unos y los otros caras agrias. El buen bachiller resultaba demasiado ignorante, y las manifestaciones más simples del magistrado le sonaban atrevidas y exageradas. Se consideraban mutuamente de reojo, y cuando las cosas se ponían demasiado tirantes, el bachiller hablaba en latín con la esperanza de ser mejor comprendido, pero nada se sacaba en limpio. ¿Qué tal se siente?, preguntó la posadera tirando de la manga al consejero. Entonces este volvió a la realidad. En el calor de la discusión había olvidado por completo lo que antes le ocurriera. Dios mío, ¿pero dónde estoy?, preguntó sintiendo que le daba vueltas la cabeza. Vamos a tomar un vaso de lo caro, hidromiel y cerveza de Brema, pidió uno de los presentes, y vos beberéis con nosotros. Entraron dos mozas, una de ellas cubiertas con una cofia bicolor, sirvieron la bebida y saludaron con una inclinación. Al consejero le pareció que un extraño frío le recorría el espinazo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto?, repetía, pero no tuvo más remedio que beber con ellos, los cuales se apoderaron del buen señor. Estaba completamente desconcertado, y al decir uno que estaba borracho, no lo puso en duda, y se limitó a pedirles que le procurasen un coche. Entonces pensaron los otros que hablaba en moscovita. Nunca se había encontrado en una compañía tan ruda y tan ordinaria. Es para pensar que el país ha vuelto al paganismo, dijo para sí. Estoy pasando el momento más horrible de mi vida. De repente le vino una idea de meterse debajo de la mesa y alcanzar la puerta andando a gatas. Así lo hizo, pero cuando ya estaba en la salida, los otros se dieron cuenta de su propósito, lo agarraron por los pies y se quedaron con los chanclos en la mano. Afortunadamente para él, pues al quitarle los chanclos cesó el hechizo. El consejero vio entonces ante él un farol encendido y detrás un gran edificio. Todo le resultaba ya conocido y familiar. Era la calle del Este, tal como nosotros la conocemos. Se encontró tendido en el suelo con las piernas contra una puerta, frente al dormitorio vigilante nocturno. Dios bendito, ¿es posible que haya estado tendido en plena calle y soñando?, dijo. Sí, esta es la calle del Este. Qué bonita, qué clara, qué pintoresca. Es terrible el efecto de un vaso
las manos, en el que estaba escrita una poesía, obra del propio teniente. Pues todos hemos tenido en la vida un momento de inspiración poética, y si entonces hemos anotado nuestros pensamientos, el resultado ha sido una poesía. La del papel rezaba así: quien fuera rico, suspiré a menudo cuando un palmo del suelo levantaba. Fuera yo rico, serviría al rey con sable y uniforme y bandolera. Llegó sí el tiempo en que fui oficial, más la riqueza rehuye mi encuentro. Ayúdame, Dios del cielo. Era una noche, joven y dichoso. Me besaba en los labios una niña. Yo era rico en hechizos y poesía, pero pobre en dineros. ¡Ay de mí! Ella solo pedía fantasías, y en esto yo era rico, que no de oro. Tú lo sabes, Dios del cielo. ¿Quién fuera rico?, suspiraba mi alma. Ya la niña se ha hecho una doncella, hermosa, inteligente y bondadosa. Si oyera mi canción, que hoy yo le canto, y quisiera quererme como antaño, pero he de enmudecer, pues soy tan pobre. Así lo quieres, Dios del cielo. Oh, si fuera yo rico en paz y amor, no irían al papel estas mis penas. Solo tú, amada, puedes comprenderme. Lee estas líneas, oye mi lamento, oscuro cuento, hijo de la noche, pues que solo tinieblas se me ofrecen. Bendígate el Dios del cielo. Poesías así solo se escriben cuando se está enamorado, pero un hombre discreto se abstiene de darlas a la luz. Teniente, amor, escasez de dineros, es un triángulo, o lo que viene a ser lo mismo, la mitad del lado roto de la felicidad. El teniente lo experimentaba en su extraña, y por eso suspiraba con la cabeza apoyada contra el marco de la ventana. El pobre vigilante de la calle es mucho más feliz que yo. No conoce lo que yo llamo la miseria. Tiene un hogar, mujer e hijos que lloran con sus penas y gozan con sus alegrías. Ah, cuánto más feliz sería yo si pudiese cambiarme con él y avanzar por la vida enfrentándome con sus exigencias y sus esperanzas. Sin duda es más feliz que yo. En el mismo instante el vigilante volvió a ser vigilante, pues con los chanclos de la suerte se había transformado en el teniente, pero
nosotros llamamos personas, pero su figura era muy distinta a la nuestra. Tenían también su lengua y nadie puede exigir que un vigilante nocturno la entendiera. Pues bien, a pesar de ello, resultó que la entendía. Sí, señor, resultó que el alma del vigilante entendía perfectamente la lengua de los selenitas, los cuales hablaban de nuestra tierra y dudaban de que pudiese estar habitada. En ella la atmósfera debía de ser demasiado densa para permitir la vida de un ser lunático racional. Consideraban que solo la luna estaba habitada. Era, según ellos, el astro idóneo para servir de vivienda a los moradores del universo. Pero volvamos a la calle del este y veamos qué pasa con el cuerpo del vigilante nocturno. Yacía inanimado en la escalera. El chuzo le había caído de la mano y los ojos tenían la mirada clavada en la luna, donde vagaba su alma de bendito. ¿Qué hora es, vigilante?, preguntó un transeúnte, pero el vigilante no respondió. Entonces el hombre le dio un chapirotazo en las narices, con lo que el cuerpo perdió el equilibrio, quedando tan largo como era. El vigilante estaba muerto. Al transeúnte le sobrevino una gran angustia ante aquel hombre al que acababa de propinar un capirotazo. El vigilante estaba muerto y muerto quedó. Se dio parte, se comentó el acontecimiento y a la madrugada trasladaron el cuerpo al hospital. Ahora bien, ¿cómo se las iba a arreglar el alma si se le ocurría volver? Y como es muy natural, buscaba el cuerpo en la calle del este. Allí, desde luego, no lo encontraría. Lo más probable es que acudiese a la policía y de ella a la oficina de informaciones, donde preguntarían e investigarían entre los objetos extraviados y luego iría al hospital. Pero tranquilicémonos, el alma es muy inteligente cuando obra por sí misma.
mente, pero eso era todo. Su primer impulso fue de ira y el segundo de total desaliento. Los chanclos de la suerte lo habían puesto en aquella terrible situación y desgraciadamente para él no se le ocurrió desear librarse de ella, sino que continuó forcejeando sin conseguir nada positivo. Seguía lloviendo intensamente y por la calle no pasaba un alma. Le era imposible alcanzar la cadena de la campanilla de la puerta. ¿Cómo soltarse? Comprendió que tendría que permanecer allí esta mañana. Entonces habrían de llamar a un herrero para que limase un barrote. Pero esto lleva tiempo. Toda la escuela de pobres, situada enfrente, acudiría con sus alumnos uniformados de azul. Todo el barrio marinero de Niboder se concentraría allí para verlo en la picota. Habría una influencia enorme, mucho mayor que la del pasado año en que había florecido el agave gigante. Uf, la sangre se me sube a la cabeza. Creo que me volveré loco. Sí, me volveré loco. Ah, si pudiese soltarme todo estaría resuelto. Hubiera podido decirlo antes.
su hija. Andando a gatas entróse luego en una carnicería abarrotada. No hacía sino toparse con carne y más carne. Era el corazón de un hombre rico y prestigioso, cuyo nombre anda en todas las bocas. A continuación penetró en el corazón de su mujer, palomar viejo y derruido. El retrato del hombre servía de veleta, estaba en combinación con las puertas, las cuales se abrían y cerraban según giraba el nombre. Vino después un salón de espejos, tal y como el que tenemos en el Palacio de Rosenborg, solo que los cristales aumentaban en proporciones desmesuradas. En el centro del recinto, sentado en el suelo como un Dalai Lama, estaba el insignificante yo de la persona, contemplando maravillado su propia talla. Luego creyó entrar en un estrecho alfiletero lleno de punzantes alfileres y no tuvo más remedio que pensar: seguramente es el corazón de una solterona. Pero era el de un joven guerrero poseedor de numerosas condecoraciones y de quien se decía: es un hombre de alma y corazón. Completamente desconcertado, salió del pobre pecador del último corazón de la serie. No era capaz de ordenar sus pensamientos y pensó que su excesiva imaginación le había jugado una mala pasada. «Dios mío», suspiró, «debo tener propensión a la locura. Además, aquí hace un calor asfixiante, la sangre se me sube a la cabeza». Entonces se acordó de su peripecia de la noche anterior, cuando la cabeza se le había quedado aprisionada entre los barrotes de la reja. «Allí lo cogí de seguro», pensó. «Tengo que ponerle un remedio cuanto antes. Un baño ruso me alivianaría. Si pudiese estar ahora en la tabla más alta del baño de vapor». Y ahí lo tenéis, en la tabla más alta del baño de vapor, pero con todos los vestidos, botas y chanclos. Las ardientes gotas de agua que caían del techo le daban en la cara. «¡Uy!», gritó, saltando precipitadamente para meterse bajo la ducha fría. El guardián soltó un estridente grito al ver a aquel individuo vestido. El estudiante tuvo la suficiente presencia de ánimo para decirle en voz baja: «Es una apuesta». Pero lo primero que hizo en cuanto estuvo en su habitación fue aplicarse al pescuezo un gran vejigatorio español y tumbarse de espaldas para que le saliese del cuerpo la locura. A la mañana siguiente tenía toda la espalda ensangrentada. Era cuanto había sacado de los chanclos de la suerte. La metamorfosis del escribiente. Entre tanto, el vigilante nocturno, a quien a buen seguro no habéis olvidado, pensaba en los chanclos que había encontrado y dejado en el hospital. Fue a reclamarlos, pero como ni el teniente ni nadie más de su calle los reconocieron por suyos, los entregó a la policía. «Se parecen exactamente a los míos», dijo uno de los escribientes, examinando el par encontrado y poniéndolo al lado del suyo. «Creo que ni un zapatero los distinguiría». «Señor escribiente», dijo un subalterno, entrando con unos papeles. El escribiente se volvió y se puso a hablar con el otro. Después miró nuevamente los chanclos, pero le resultaba ya imposible afirmar si los suyos eran los de la derecha o los de la izquierda. «Deben ser los mojados», pensó, pero se equivocó, pues eran los de la suerte. ¿O creéis tal vez que un policía no puede equivocarse? Se los calzó, metióse los papeles en el bolsillo y se llevó algunos escritos bajo el brazo para leerlos y copiarlos en su casa. Pero como era domingo por la mañana y hacía buen tiempo, pensó: «Una excursión a Fredericksburg me sentaría bien». Pensado y hecho. No podéis imaginar un hombre más plácido y diligente que aquel joven. Justo es, pues, que le concedamos pasear a su gusto. Después de tantas horas de permanecer sentado, indudablemente la salida le hará bien. Comenzó la excursioncita sin pensar en nada. Por eso los chanclos no tuvieron ocasión de poner en efecto su virtud mágica. En el camino se encontró con un conocido, uno de nuestros
sabe el ocuparse en estos estúpidos procesos. El poeta meneó la cabeza, el escribiente hizo lo mismo y se separaron sin haberse convencido mutuamente. Son gente original esos poetas, dijo el escribiente. Me gustaría transformarme en una naturaleza como la suya y volverme poeta. Estoy seguro de que no escribiría esas elegías que ellos escriben. Qué precioso día de primavera para un poeta. El aire es limpio y translúcido. Las nubes se deslizan blandamente y los prados nos envían sus aromas. ¿Cuántos años hacía que no gozaba de un momento como este? Como podéis observar, se había transformado en un poeta. No es que fuese nada extraordinario, pues es un disparate figurarse a los poetas como seres diferentes de los demás humanos. Cabe muy bien que entre estos haya naturalezas mucho más poéticas que algunas grandes personalidades reputadas de tales. La diferencia consiste solo en que el poeta posee una memoria espiritual mejor y más potente. Es capaz de retener las ideas y los sentimientos hasta darles formas clara y precisa por medio de la palabra. En cambio, los demás no son capaces de hacerlo. Pero el paso de una naturaleza ordinaria a otra mejor dotada supone siempre una transición, y esta es la transición que experimentó nuestro escribiente. ¡Qué maravillosa fragancia!, exclamó. Me recuerda a las violetas de tía Elena. Era yo un chiquillo entonces. ¿Cuánto tiempo hace que no había pensado en aquellos días? La pobre y bondadosa mujer vivía detrás de la bolsa. Siempre tenía una rama o unos brotes en agua, por rudo que fuese el invierno. Las violetas olían mientras yo aplicaba una perra chica calentada al cristal helado de la ventana para hacerme una mirilla. Era una vista preciosa. Fuera, en el canal, se alineaban los barcos inmovilizados por el hielo, sin tripulantes a bordo. Toda la dotación se reducía a una chillona corneja, pero cuando empezaban a soplar los vientos primaverales, todo se animaba. Entre cantos y hurras aserraban el hielo, calafateaban los barcos y los aparejaban, y muy pronto se hacían a la mar, hacia tierras extrañas. Yo me quedé y estoy condenado a seguir aquí, encerrado en la comisaría, mirando cómo los demás sacan los pasaportes para trasladarse al extranjero. Es mi destino. ¿Qué hacerle? Y suspiró profundamente. De pronto quedó suspenso. Dios santo, ¿qué me pasa? Jamás pensé ni sentí estas impresiones. Debe ser el aire de primavera, angustioso y agradable al mismo tiempo. Y se sacó los papeles del bolsillo. Esto me hará pensar en otras cosas, dijo, dejando correr la mirada por el papel. La señora Sigbrit, tragedia original de 5 actos. Leyó. ¿Qué significa esto? Y sin embargo, es mi puño y letra. ¿Es posible que haya escrito yo esta obra? La intriga del muro o el día de las penitencias. Farsa musical. Pero, ¿de dónde salen estas cosas? ¿Me lo habrán metido en el bolsillo? Aquí hay una carta. Era la dirección del teatro en el que le rechazaban las obras en un lenguaje muy poco cortés. Ah, dijo el escribiente sentándose en un banco. Sus ideas estaban llenas de vida y su corazón de sentimiento. Maquinalmente cogió una de las flores más cercanas. Era una margarita vulgar. En un momento reveló todo aquello que, para explicarlo, los naturalistas empleaban varias sesiones. Le habló del mito de su nacimiento, de la fuerza de la luz solar que extiende sus delicadas hojas y la obliga a esparcir su aroma. Entonces pensó él en las luchas de la vida, que tantos sentimientos despiertan también en nuestro pecho. El aire y la luz eran los amantes de la flor, pero la luz era el preferido. A ella se dirigía la flor, y sin la luz se extinguía. Ella plegaba sus pétalos y se dormía mecida por el aire. A la luz es a quien debo mi hermosura, decía la flor, pero respiras gracias al aire, le susurró la voz del
sueños sucede lo que con el oro de los seres infernales. Cuando a uno se lo dan, es rico y espléndido, pero mirando a la luz del día no son más que piedras y hojas secas. ¡Ay!, suspiró melancólico, contemplando los pájaros cantores que saltaban alegremente de rama en rama. Esos son más dichosos que yo. Volar, este sí es un arte maravilloso. Feliz quien nació con él. Si me fuera dado metamorfosearme, lo haría en alondra. En el mismo instante se le contrajeron los faldones de la levita y las mangas, transformándose en alas. Los vestidos se trocaron en plumas y los chanclos en garras. Él se dio cuenta riéndose para sus adentros. Bueno, ahora puedo convencerme de que estoy soñando, aunque nunca había tenido un sueño tan disparatado. Y remontándose a las ramas se puso a cantar, pero en su canto no había poesía, pues su naturaleza poética había desaparecido. Como todo aquel que hace las cosas a conciencia, los chanclos no podían llevar a cabo dos funciones simultáneamente. Quiso ser poeta y lo fue, quiso ser pajarillo y se convirtió en ave, pero cesando la propiedad anterior. Esto es lo más delicioso de todo. Digo, de día estoy en la comisaría sumido en la lectura de los expedientes más serios. De noche puedo soñar que vuelo convertido en alondra en los jardines de Fredericksburg. Habría asunto para escribir una comedia. Bajó de nuevo para posarse en la hierba y volviendo la cabeza en todas direcciones se puso a picotear los tallitos flexibles que, en proporción a su actual tamaño, le parecían largos como ramas de palmeras africanas. Aquello duró unos instantes, luego lo envolvió la noche oscura. Un objeto enorme, así se lo pareció, fue arrojado sobre él. Era una gorra con la que un grumete quiso atrapar al pajarillo. Una mano que se metió por debajo cogió al escribiente por la espalda y las alas, forzándolo a piar. En su primer momento se asustó, gritó con todas sus fuerzas: «Mocoso desvergonzado, soy funcionario de policía». Pero el muchacho no oyó más que un pío, pío. Dando un golpe al pájaro en el pico, se alejó con él. En el paseo se encontró con dos escolares de la clase superior. Me refiero a la clase social, entendámonos, pues como alumnos figuraban entre los de la cola. Compraron el pájaro por 8 chelines y de esta manera el escribiente fue a parar al seno de una familia de la calle de los Godos de Copenhague. Menos mal que todo esto es un sueño, dijo el escribiente. De otro modo me enfadaría de verdad. Primero fui poeta, ahora soy alondra. Seguramente fue la naturaleza poética la que me convirtió en este animalito. Sea como fuere, no deja de ser muy desagradable caer en mano de esta chiquillería. Me gustaría saber cómo terminará todo esto. Los niños lo llevaron a una habitación hermosísima, donde lo recibió sonriente una señora muy gorda. No se mostró muy contenta, empero, de que trajera
el signo del sumo nivel intelectual. Dime tú si un perro o un caballo pueden reírse. No, llorar sí pueden, pero reír, esta cualidad solo se ha dado al hombre. Oh, rióse el loro y añadió su chiste. Vamos a ser personas. Tú, pobre y gris pajarillo danés, exclamó el canario, también has caído prisionero. Seguramente en tus bosques hace más frío
y soplaba un viento helado. Uf, suspiró. Ojalá estuviésemos del otro lado de los Alpes. Sería tiempo de verano y habría cobrado la letra. El miedo que esto me da me quita todo el gusto de estar en Suiza. Ay, si estuviese ya del otro lado. Ahí lo tenéis, en la otra vertiente de los Alpes, en plena Italia, entre Florencia y Roma. El lago Trasimeno brillaba a la luz vespertina como oro flameante entre las montañas de un azul oscuro. En el lugar donde Aníbal derrota al Flaminio, los sarmientos de la vid se daban ahora las manos, cogiéndose apaciblemente por los verdes dedos. Simpáticos rapaces medio desnudos guardaban una manada de cerdos negros como el carbón bajo un grupo de olorosos laureles al borde del camino. Si fuésemos capaces de reproducir fielmente aquel cuadro, los lectores gritarían: ¡Magnífica Italia! Sin embargo, no fue esta la exclamación que salió de los labios del seminarista ni de ninguno de los viajeros. Moscas y mosquitos apestosos invadían por millares en el interior del coche. Era inútil esquivarlos con ramas de mirto. A pesar de todo, seguían picando. No había nadie en el carruaje cuyo rostro no estuviese hinchado por las sangrientas picaduras. Los pobres caballos eran devorados vivos. Las moscas los atacaban a montones y solo de tarde en tarde bajaba el cochero a espantarlas. Se puso el sol y un frío, pasajero pero intenso, recorrió la naturaleza toda. Verdaderamente no resultaba agradable, pero en derredor montañas y nubes adquirían una maravillosa tonalidad gris, clara y brillante. ¿Cómo decirlo? Ve tú mismo y míralo con tus propios ojos. Mejor es esto que leer descripciones de viaje. Era incomparable y así lo encontraron también los viajeros, pero iban con el estómago vacío y el cuerpo cansado. Todo el anhelo del corazón se centraba en un buen descanso nocturno. Lo encontrarían. Todos pensaban más en resolver este problema que en las bellezas naturales. Atravesaban un bosque de olivos. Era algo así como cuando en la patria pasaban entre nudosos sauces, y allí encontraron una solitaria posada en cuya puerta se había estacionado una docena de mendigos lisiados. El más robusto de ellos parecía, para servirnos de una expresión de Marryat, el hijo primogénito del hambre, llegado a la mayor edad. Los restantes eran ciegos o privados de piernas, por los que se arrastraban sobre las manos, o mancos sin brazos o sin dedos. Era la miseria harapienta. Excelenza miserabili, clamaban exhibiendo los miembros mutilados. Salió a recibir a los pasajeros la posadera en persona, descalza, desgreñada y con una blusa asquerosa. Las puertas estaban sujetas con bramantes. El suelo de las habitaciones era de una mezcla abigarrada de ladrillos. Murciélagos volaban por debajo del techo, y en cuanto al olor, creo que sería mejor instalarnos en el establo, dijo uno de los viajeros. Al menos allí sabe uno lo que respira. Abrieron las ventanas para que penetrase un poco de aire fresco, pero antes que éste llegaron los brazos estropeados y la eterna lamentación: miserabili, excellenza. En las paredes podían leerse numerosas inscripciones, la mitad de ellas contra la bella Italia. Sirvieron la comida, una sopa de agua sazonada con pimienta y aceite rancio, luego un plato de ensalada aliñada con el mismo aceite. Los platos fuertes fueron huevos podridos y crestas de pollo asadas. Incluso el vino tenía un sabor extraño, sabía a medicina. Por la noche colocaron las maletas contra la puerta y uno de los viajeros se encargó de la vigilancia mientras los demás dormían. Al seminarista lo tocó actuar de centinela. ¡Qué bochorno! El calor era opresivo, los mosquitos zumbaban y picaban, y los miserabili del exterior seguían quejándose en sueños. Sí, eso de viajar está muy bien, dígose el seminarista, solo que sobra el cuerpo. Este debiera poder descansar mientras el
deseo, se encontró en su patria, en su hogar. Las largas cortinas blancas colgaban ante las ventanas y en el suelo, en el centro de la habitación, había el negro ataúd en el cual dormía él, el sueño de la muerte. Su deseo quedaba cumplido, el cuerpo reposaba y el alma viajaba. No creas que nadie sea feliz antes de estar en la tumba. Tales fueron las palabras de Solón, y aquí se confirmaba su verdad. Todo cadáver es una esfinge de la inmortalidad. La esfinge tendida en aquel féretro tampoco nos respondió a lo que el vivo había escrito 2 días antes. Tu silencio, oh muerte, es horror y desconsuelo. Tus duras huellas son losas sepulcrales. No puede el pensamiento elevarse al cielo. ¿Somos acaso solo carne y huesos mortales? Al mundo un gran dolor suele quedar oculto. Para ti solo siempre fue una gracia la muerte. Más pesó el mundo sobre tu corazón que la tierra que echaron sobre tu cuerpo inerte. 2 personajes iban de un lado a otro de la habitación. 2 personajes a quienes ya conocemos. El hada de la preocupación y la mensajera de la suerte. Las 2 se inclinaron sobre el cadáver. ¿Ves? Dijo la primera. ¡Qué felicidad han proporcionado tus chanclos a los humanos! Al menos al que aquí duerme le dieron un bien eterno. Respondió la otra. ¡Oh, no! Replicó la preocupación. Se marchó por propia voluntad, sin ser llamado. Su fuerza espiritual no fue bastante para explorar los tesoros que su destino le asignó en esta tierra. Voy a hacerle un favor. Y le quitó los chanclos de los pies, con lo cual terminó el sueño de muerte y el resucitado se incorporó. La preocupación desapareció, llevándose los chanclos. Seguramente los consideraría como de su propiedad. Y esto ha sido todo por el cuento de hoy. Espero que les haya relajado y les haya gustado. Sin duda, muchos mensajes deja este cuento. Que tengan dulces sueños. Nos vemos.